Bienvenidos, señoras y señores. Estamos de regreso en una clase más de matemáticas, cálculo de varias variables. Los saluda el profesor Joaquín con el gusto de siempre. Así que vamos muchachos. Vamos a ponernos manos a la obra para encontrar los extremos relativos de las funciones de varias variables. Así que, antes de comenzar con el ejercicio práctico, vamos a estudiar la teoría para, por supuesto, jóvenes, tener las herramientas que nos permitirán cumplir con nuestro objetivo, nuestras metas. Así que, bueno, a escribir. Ustedes como estudiantes están ávidos de aprender, de escribir. Y bueno, escríbele ahí. No, con rojo si quieres. Teorema. Ahí está. El teorema se llama la prueba de las segundas derivadas parciales. Prueba de las segundas o de las segundas derivadas parciales. Muy bien. Vamos a escribirle sea una coordenada, un punto. En este caso AB lo describe el autor, un punto crítico de z o un punto crítico de una función de dos variables. Así es, señoras y señores. Y suponga que la segunda derivada parcial es con f minúscula, no te emociones tampoco. No te emociones. Y la segunda derivada parcial de f respecto a x las dos veces. Y la segunda derivada parcial de f respecto a y las dos veces. Y, le voy a poner coma, y. Fíjate muy bien la diferencia entre cómo escribo y variable y una y no variable, ¿verdad? O una y no variable. Y la segunda derivada parcial de f, primero respecto a x y luego respecto a y, son continuas en un disco centrado. Son continuas en un disco centrado. Es decir, jóvenes, que esas derivadas existen, por supuesto. Ah, caray. En un intervalo, en un disco centrado en el punto AB. ¿Estamos? Considere que... Ojo con esta teoría porque va a ser relevante para todo nuestro proceso de soluciones que viene a continuación, o de aplicaciones prácticas. Considere que hay una función D mayúscula, así vamos a llamarle, función D mayúscula que es función de x y y. Lo escribí mal, pone coma primero. Esta función D mayúscula está definida como la segunda derivada parcial de f, que es función de x y y, por la segunda derivada parcial de f respecto a y también es función de x y y, menos, voy a poner aquí un corchete, la segunda derivada parcial de f, primero con x y luego con y, que también es función de x y y, evidentemente, elevada al cuadrado. Ok, tenemos esta función D mayúscula que es importante. Caray,
No hice las líneas tan derechas como quisiera. Hasta un triángulo salió. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Penal! ¡Penal, penal! ¡Penal, penal! No quería hacer un triángulo, la verdad. Bueno, ponle número 1. Romano, minúsculo. Ojo con esas consideraciones. Si esta función, llamada D mayúscula, como lo llama la botona, evaluada en el punto crítico AB, es mayor que 0, y la segunda derivada parcial de f respecto a x las dos veces, evaluado también en el punto crítico AB, también es mayor que 0, no mayor igual, menor, la conclusión sería que la función, perdón, el número, entonces este número, f, que es la función evaluada en el punto crítico, da un número efectivamente. Eso será un mínimo relativo. Es un mínimo relativo. Y eso, subráyalo, porque es parte de lo que vamos a utilizar en nuestro formulario, Número 2. Si la misma función D mayúscula, evaluada en el punto crítico, es mayor que 0, y la derivada parcial segunda, o la segunda derivada parcial de f respecto a x, las dos veces, evaluada también en ese punto crítico, es menor que 0, ahí viene la conclusión. Entonces, la función, o el número, mejor dicho, que da o que resulta de evaluar la función en el punto crítico, es un máximo relativo. Es un máximo relativo. ¡Épale! Ahí vamos con la teoría, Te encanta la teoría. Por eso yo te la transmito y por eso yo te la ofrezco. Muy bien, número 3. Sí. De igual manera esa función D mayúscula, evaluado en el punto crítico, pero ahora es menor que 0, entonces, vamos a ver lo que dice el autor, el punto crítico, y en este caso, el número que surge de evaluar ese punto crítico, de evaluar esa función en el punto, pues ¿qué crees? No va a resultar en un extremo relativo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un máximo ni un mínimo. No es un extremo relativo. Ojo, me faltó subrayar aquí. En este caso va a ser un máximo. En este caso no. No es máximo ni mínimo. Efectivamente. Número 4 y último. Número 4. Si esa función D mayúscula evaluada en ese punto es exactamente igual a 0, ni mayor ni menor, igual a 0, entonces la prueba no es concluyente. O este método no es concluyente. ¿Qué quiere decir esto? Híjole, lo escribo mal. Ah, caray. Concluyente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no pudiéramos decir si es un máximo, si es un mínimo, si es un extremo. No estamos en condiciones para aseverarlo. Nada más aquí, jóvenes, poner una situación interesante. Que esta función
se puede obtener esta función D mayúscula. Si no te la aprendes de memoria, ojo, la puedes obtener como un determinante que se conoce como hessiano. Aquí está el determinante, que es un determinante con las segundas derivadas parciales, en este caso, o derivadas parciales. Segunda derivada parcial de f respecto a x es función de x y y. Luego aquí seguiría en la segunda segundo renglón, primer columna, la segunda derivada parcial de f, primero con x y luego con y. En la siguiente columna, primer renglón, bueno, elemento 1, 2, la segunda derivada parcial de la función, primero con x y luego con y. Y el elemento 2, 2 es la segunda derivada parcial de f, las dos veces con y, que también es función de x y y. Este es un determinante. Y el resultado de este determinante, ojo, pues nos da lo mismo que lo que escribimos aquí arriba. Igualito. Recuerda que el determinante se resuelve con esta multiplicación menos esta otra, lo cual es este resultado. Si no te lo aprendes de memoria, puedes utilizar este determinante para calcular la función D mayúscula. Muy bien. Vamos a realizar un ejemplo de encontrar los máximos y los mínimos, lo que nos gusta, la práctica. Vamos al laboratorio y hagamos la siguiente práctica. Ejercicio práctico, escríbele. Ejercicio práctica. Vamos a ver qué pide el autor. Determine los extremos de, es decir, te está pidiendo el máximo y el mínimo. Determine los extremos de, y luego viene una función interesante, es de dos variables. Dice 4x cuadrada más 2y cuadrada. Son cuadrados, No quiero equivocarme ni por escribir rápido equivocarme, pero suelo serlo. Así que ten paciencia. Menos 2xy menos 10y menos 2x. Caray. Bueno, el primer paso es obtener los puntos críticos. Vamos a ponerle la solución. Paso número 1. O en primera instancia, vamos a escribirle. En primer lugar puede ser. Coma. Se van a obtener los puntos críticos. Y los puntos críticos ya vimos un ejemplo. Primero se tiene que derivar la función respecto a x e igualarla a 0. Porque estamos encontrando, por definición, que los puntos críticos son los puntos para los cuales las derivadas parciales son iguales a 0. En este caso, vamos a derivar esta función respecto a x, que sería 8x. ¿Qué más? Menos 2y. ¿Qué sigue? Menos 2 igual a 0. Nos quedó una ecuación de dos incógnitas, por lo tanto vamos a tener que resolver un sistema seguramente. Vamos a continuar y a dejarlo en orden. Voy a tomar como la primera variable x, 8x, la segunda variable va a ser y, menos 2y igual a 2. ¿Sí? Esto podemos llamarle la ecuación 1 si quieres, no pasa absolutamente nada. Aunque la ecuación 1 pudo haber sido la ecuación original, pero bueno, a eso le llamaremos la función. Luego tendremos que hacer algo similar, pero vamos a derivar f respecto a y lo igualamos a 0. Derivamos otra vez esta función. 4x cuadrada, su derivada es 0. La derivada de 2y cuadrada, su derivada es 4y. 4y.
La derivada de menos 2xy será menos 2x, sí, efectivamente. Y la derivada de menos 10y, pues menos 10. La derivada de menos 2x es igual a 0. Y esta función se iguala a 0. La ponemos en orden. ¡Épale! Te va a quedar menos 2x más 4y igual a 10 positivo. ¿Estás de acuerdo? Ok. Pues ya que tenemos este sistema de ecuaciones, llamémosle ecuación número 2. Seguimos en el primer paso, Estamos calculando los puntos críticos, que seguramente aquí va a haber un solo punto crítico. Vamos a resolver. Se resuelve el sistema de ecuaciones lineales, en este caso de segundo orden, de ecuaciones, formado por 1 y 2, ¿verdad? Nuestras dos ecuaciones. Tenemos, vamos a apuntarlo aquí nuevamente, 8x menos 2y igual a 2. Y en el segundo renglón voy a escribir menos 2x más 4y igual a 10. Hay que resolverlo por el método que tú quieras. Sustitución, igualación, eliminación, lo que tú quieras. Yo lo voy a resolver. ¿Qué te parece si por eliminación podemos multiplicar la ecuación 1? Aquí con azul si quieres. La ecuación 1 la multiplicamos por 2 para eliminar y. Y sumamos. Yo sumo. Ahí va. Fíjate. 2 por 8, 16. Voy a confiar en mi mente, pero si me equivoco, me dices, ¿no? 2 por 8, 16. Menos 2, 14, ¿no? 14x. ¿Estamos? Bueno. Así es la vida. 14x. Luego, 2 por menos 2, menos 4. Más 4, 0. 2 por 2, perdón. Aquí. Vamos. 2 por 2 es 4. Más 10, 14, ¿no? Por lo tanto, x es igual a 1. Ya encontramos una de las variables que teníamos, o una de las incógnitas que estaban presentes. Y ahora voy a hacer un espacio de este lado, una flecha. ¿Qué te parece? ¿Qué vamos a hacer? Sustituir x igual a 1 en cualquiera de las dos ecuaciones. ¿Cuál te gusta? Épale, ¿cuál te gusta? Sustituir x, el valor de x, en la ecuación, la 2, ¿te parece? En la ecuación 2. Ok. Bueno, la 2 sería menos 2 por 1 más 4y igual a 10. Despejamos y. 4y es igual a 12. Por lo tanto, el valor de y es igual a 12 entre 4. Va a ser un 3. ¿Estamos de acuerdo? Ya tenemos determinados los valores de y de x. Por lo tanto, concluimos en lo siguiente. El punto crítico, nos salió un solo punto crítico, pero no sabemos si es máximo o mínimo. Ahorita, con los criterios de los máximos y los mínimos relativos, vamos a resolverlo. El punto crítico es 1,3. 1 positivo, 3 positivo. 1 para x, 3 para y. Por lo tanto, entonces definitivamente vamos a utilizar el criterio o el teorema de las segundas derivadas parciales. Lo acabamos de escribir, mira, aquí está. Ya ni me acuerdo, se me había olvidado, ¿eh? La prueba de las segundas derivadas parciales. Para conocer si ese punto, o para conocer
la naturaleza del punto crítico. Con naturaleza me refiero a si es un extremo relativo o no. Se aplica el teorema que acabamos de ver, ¿no? Se llama de las segundas, o la prueba de las segundas derivadas parciales. Prueba de las segundas derivadas parciales. Derivadas parciales. Necesitamos, por supuesto, determinar la segunda derivada parcial respecto a x. Vamos a derivarlo respecto a x. Ya sabes que te va a dar una función de x y y. Puedes o no apuntarlo entre paréntesis las variables de la cual depende esa derivada. Yo lo apunto completo, pero bueno, soy el profe, ¿no? Hay que derivar esto respecto a x otra vez. Te va a quedar nada más 8. Ojo. La derivada de 8x es 8. Listo. Y la segunda derivada respecto a y es derivar esto, 4y menos 2x menos 10, respecto a y. Entonces se va y te queda nada más 4. Estamos colectando los datos necesarios. Es igual a 4, dijimos, ¿no? Y la segunda derivada parcial, primero con x y luego con y, es... Nosotros ya sabemos el teorema de las segundas derivadas parciales, es decir, podemos derivar esto respecto a y o esto respecto a x, no pasa nada. Vamos a derivar esto respecto a y, lo cual te quedaría menos 2. Menos 2. Y entonces se va a calcular el valor de d mayúscula. Se calcula entonces d mayúscula, que es función de x y y. Y por lo tanto, acuérdate la fórmula. Es este determinante o esta fórmula. La segunda derivada parcial de f respecto a x las dos veces, que multiplica la segunda derivada parcial de f respecto a y dos veces, las dos veces, menos el cuadrado de la segunda derivada parcial de f, primero respecto a x y luego respecto a y. Es decir, ya tenemos todos los datos que necesitamos. Vamos a multiplicar el 8 por el 4, menos el menos 2. ¡Ah, caray! ¡Épale! ¡Ajá! Así, ¿verdad? Así dice la fórmula. Por lo tanto, ya tenemos calculado el valor de esa función mayúscula, que va a ser 8 por 4, 32, menos 4. ¿Estamos? ¿Sí es o no? 28. ¿Hay que confiar en nuestra mente o no? Y para el criterio de la segunda derivada parcial, dice que para el punto crítico vamos a evaluamos d, la función de mayúscula, en el punto AB, que es 1,3, en el punto crítico que tenemos. Y eso es igual, si sustituimos x igual a 1, y igual a 3 en esta función, pues te da 28. ¿Estamos de acuerdo? Ahí te queda un 28. Y usted me dirá, pero profe, ¿dónde lo sustituyo si no hay x que sustituir y no encuentro una y tampoco que sustituir? Pues entonces te da un 28. ¿Estamos de acuerdo? Y también vamos a evaluar la segunda derivada parcial de x. No, lo dije mal. La segunda derivada parcial de f respecto a x las dos veces en el punto 1,
3. ¿Esto qué es, jóvenes? Bueno, aquí, en este 8, vas a sustituir x igual a 1 y y igual a 3, lo cual te da un bonito 8. Y ambos son mayores que 0. El 28 no me lo puedes negar, es mayor que 0. Y el 8, por supuesto, es mayor que 0. Por lo tanto, buscamos aquí. ¿Y qué nos dice? Estamos en el primer caso, ya lo encontramos. Se trata de un mínimo relativo. Si la función evaluada en el punto crítico es positivo y la segunda derivada parcial que cumple esas características es mayor que 0, entonces es un mínimo relativo. Conclusión. El punto 1,3 corresponde a un mínimo relativo. Y la función no tiene máximo relativo, en teoría. Ahorita checamos por qué. Corresponde a un mínimo relativo. ¿Cuál sería el mínimo relativo? Pues evaluar la función, jóvenes. Si la función la evaluamos en el punto 1,3, significa que, ojo, que esta función la voy a evaluar en el punto... Voy a copiar esto, jóvenes, discúlpenme. Pero bueno, así es la vida. Vamos a copiarlo. A ver si lo podemos pegar por acá. A ver dónde queda. Bueno, ahí está. No quería que quedara de ese lado. Voy a volverla a seleccionar. Voy a traerme esta función más o menos por aquí. Y esto otro. Voy a bajarlo un poco. Si sustituimos, te quedaría 4 por 1 al cuadrado más 2 por 3 al cuadrado menos 2 por 1 por 3 menos 10 por 3 menos 2 por 1. ¿Qué dices tú? ¿Confiamos en nuestra mente o no? ¿Confiamos en nuestra mente o no? Bueno, ahí va. 4. Aquí es 3 por 3, 9 por 2, 18. 18 más 4 es 22. 22 menos 6 te queda 16. 16 menos 30 te queda menos 14. Menos 2 menos 16. Espero no haberme equivocado. Tal vez debí haber sacado la calculadora, pero bueno. Se supone que el mínimo relativo de esta función, se encuentra cuando x es igual a 1. Cuando 3 es igual a y o y es igual a 3. Y ese mínimo es de menos 16. Vamos a comprobarlo con MATLAB, chicos. Vamos a comprobarlo con MATLAB. Aquí tenemos MATLAB. Vamos a graficar la función a ver si es cierto. Aquí tenemos la función. Vamos a poner simbólicas x y y. Vamos a escribir la función z es igual a 4 por x cuadrada más 2 por y cuadrada menos 2 por x por y menos 10 por y menos 2 por x. Espero no haberme equivocado por tratar de escribir tan rápido, porque el tiempo va transcurriendo y bueno, ya casi llevo media hora de grabación. Y no debería, pero sé que te agrada, sé que estás emocionada, sé que estás emocionado y dices, quiero más matemáticas. Ahí te va entonces, ahí te van las matemáticas, vamos a complementarlo con MATLAB. Épale. Bueno, definimos la función, vamos a graficar esa función fsurf de z, luego si es necesario ajustamos los límites de la función. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a graficar y creo que... permíteme. Sí, apunté mal la función, creo. Porque era 4x cuadrada, aquí está. Más 2y. Efectivamente, puse mal un signo. ¿Verdad? Más 2y cuadrada, menos 2xy, menos 10y, creo que así ya está bien. Ahora sí lo graficamos.
Esa es la función, jóvenes. Nos damos cuenta que esta función tiene un mínimo relativo en algún valor, pero aquí no nos lo está diciendo directamente MATLAB porque la escala es muy grande. Lo que sí es una realidad es que el máximo relativo no existe porque esta función va a tender a infinito, es decir, va a ser como un cascarón, un tipo paraboloide o algo así, aunque estamos hablando, sí, un paraboloide por ahí. Y obviamente conforme el dominio avance, el valor de z va a tender a infinito. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está, mira. ¡Enorme! ¡Enorme! Y nos damos cuenta que el mínimo va a estar en algún punto aquí abajo. Que si te fijas está por debajo del 0. Por ahí. Vamos a acercarnos un poco al límite del punto 1,3. Y fíjate. Si le ponemos... ¡Ah, caray! En X tiene que ser 1, entonces voy a graficar de 0 a 2 en X, acercándome un poco al 1. Y en Y, si te fijas, tiene que ser 3. Entonces, porque nos dice la teoría matemáticamente que el mínimo relativo, es decir, este valor menos 16, está en el punto 1 en X3 en Y. Por lo tanto, en Y voy a graficar de 1 a 4. ¿Estamos de acuerdo? De 1 a 4. Nuevamente grafico. Voy a tratarme de acercar o a cambiar la vista para... Ya lo tenemos, chavos. Perfectamente. Este punto de hasta abajo vale menos 16. ¿Cuándo? Cuando X tiende a 1. Ahí está. Fíjate. X es 1 y Y es 3. En esa intersección se da el menos 16. ¡Oh! Las matemáticas. ¡Qué hermosas son las matemáticas! Porque aquí, con este procedimiento, tú ya supiste, sin tener que graficar, aunque ya graficando lo comprobaste, que esa función tiene un único extremo relativo, que es el mínimo. El máximo no. ¿Cómo se fueron dando las cosas? Pero bueno. Qué emocionante, no sé qué estás muy emocionada y muy emocionado. Y bueno, continuamos con las matemáticas que nos gustan, que nos encantan. ¡Vamos! ¡Épale!